La próstata es una glándula del sistema reproductor masculino. Es del tamaño de una nuez y se localiza alrededor de la porción prostática de la uretra. Su función es producir el fluido prostático, que en combinación con el esperma proviene de los testículos y componen el semen. La función principal es máticas, por lo que asiste en el proceso general de la reproducción. La próstata suele agrandarse a medida que el hombre envejece. El riesgo de problemas en esta zona del cuerpo, como la hiperplasia prostática benigna y el cáncer, aumentan con la edad. Las afecciones comunes causan síntomas como la necesidad frecuente o repentina de orinar, en especial por la noche, dolor o ardor, flujo débil, dificultades para ir al baño y la presencia de sangre. Todos estos son motivo de consulta inmediata con el especialista. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre, en la interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Joshua Llanos. El día de hoy vamos a hablar de la próstata, vamos a hablar de salud de los caballeros y el doctor Randy León nos acompaña el día de hoy, médico urólogo. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias a ti, Daniela, por la invitación y gracias a Globovisión también por estar por acá. Bueno, gracias. Doctor, vamos a hablar de la próstata, vamos a hablar de la función tan vital que tiene en el cuerpo del hombre. Sí, la próstata no tiene una sola función, tiene varias funciones indispensables e importantes a nivel del hombre. La función principal es la producción del líquido seminal, indispensable para la función sexual masculina. Si bien todo ese líquido seminal se produce desde los testículos, con los espermatozoides, la próstata se encarga, es de parte de ese volumen, del 20 a 30% de ese volumen del líquido seminal. Ese líquido seminal tiene unas características especiales. Es alcalino, que logra a nivel en cuanto al aparato reproductor femenino, calmar la acidez que está allí, o sea, contrarresta eso. Este líquido seminal producido a nivel de la próstata también tiene varias cosas, varios componentes, pues. Tiene enzima, tiene proteínas. Entre esas proteínas está el antígeno prostático específico, que es el que se le toma a los hombres de manera sanguínea, pues. Tiene iones que tiene allí, tiene sodio, tiene potasio, tiene calcio, magnesio, y todas estas cosas contribuyen a la movilidad de ese espermatozoide. También tiene aminoácidos como arginina, tiene L-carnitina, que todo ello contribuye a la nutrición y a la movilidad de ese espermatozoide. O sea, la próstata se encarga, y es una de las funciones principales, pues, que es la producción de ese líquido seminal. Tiene otras. Por supuesto, además es una glándula. Sí, es una glándula. Cuando pasa el tiempo y cuando va pasando los años, la próstata, esta glándula también va sufriendo cambios estructurales en el organismo, ¿no? Una cosa es la próstata de un hombre joven y otro cuando la edad va avanzando y las características también pueden ir cambiando dependiendo de las condiciones de salud que tenga, pero de igual manera siempre hay unos pequeños cambios, ¿no? Sí, y por eso podemos entrar entonces en una de las otras funciones, porque en las otras funciones de la próstata es que se encarga del flujo urinario, puede regular ese flujo urinario. Entonces, para ese flujo urinario, la próstata tiene un tipo de músculo diferente al músculo corporal, el músculo esquelético, un músculo liso, y ese músculo se encarga de contraer un poco en el momento de la eyaculación, que es una de las funciones, favorece la eyaculación hacia el exterior, pero también favorece que estos cambios que van a presentar entonces los hombres con el transcurrir del tiempo, que dependiendo de ese crecimiento que logre la próstata dentro de la uretra, entonces si la próstata está grande, ya el flujo urinario de la persona no va a orinar lejos, sino que va a orinar cerca, y ya el flujo tampoco va a ser grueso, sino que va a ser más delgado. Y eso te lo dice el paciente cuando ingresa a la consulta: doctor, ya mi flujo urinario, ya yo no orino lejos, sino orino cerca, ya el flujo, ya no, el chorro no es grueso, sino es delgado, es fino. Y todo eso contribuye a las mismas funciones que tiene la próstata. Claro, vemos urólogos refiriendo problemas al momento de la micción, de orinar, incluso durante la noche, que es donde de repente se tienen que parar con mucha más frecuencia porque no sienten un vaciado totalmente completo. Sí. Pero también la importancia de concienciar o concientizar a los hombres a que vayan al urólogo, no solamente al cumplir 40, 45 años, sino ir de forma preventiva, ir mucho antes,
porque la consulta urológica va mucho más allá que solamente la próstata, sino todo ese conjunto que bien nos explica que sí la próstata tiene un factor fundamental en todo el proceso del desarrollo, por ser esa glándula que comanda esa parte reproductiva, pero también de salud del caballero, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que empiecen a ir de una forma más temprana al urólogo, no solamente a estas edades? Es que básicamente, lógica, siempre se estima que el paciente debe acudir después de los 45 años de edad. Pero si el paciente tiene ya antecedentes en la familia, o sea, su papá, el abuelo, algún hermano, tío, ya haya sufrido de un crecimiento prostático o en el peor de los casos de cáncer de próstata, ya esa evaluación no debe comenzar a los 45, sino a los 40 años de edad. ¿Por qué? Porque entonces aumenta la probabilidad de que la persona pueda sufrir de cáncer de próstata. Y eso es una de las cosas importantes que tenemos que tener pendiente, de que entonces no vamos a esperar que tengamos 45, 50 años de edad, sino que hay que acudir previamente al urólogo una vez al año para evaluar y por lo menos detectar a tiempo si hay algo extraño o sospechoso ahí en esa glándula prostática. Totalmente, además que la función esté totalmente adecuada y correcta, que el tamaño sea acorde a la edad y las características también, y los estudios realizarlos, ¿no? A veces se hacen su antígeno prostático, pero no lo llevan al médico porque hay una costumbre en nuestro país de que, bueno, como muchas veces la referencia del laboratorio está al lado y dice, bueno, mínimo, máximo, rangos normales, entonces uno dice, estoy bien, y pasa mucho con el caballero. Sí, yo me hice el antígeno prostático, pero no se lo llevan al médico para leerlo, para revisarlo, y piensan que solamente el valor, si está en ese rango que el laboratorio coloca normal, está todo ok, pero tienen síntomas de algunas cosas. Así mismo es que el hombre, por el tabú que existe, evita siempre ir al urólogo, pero entonces se realiza el antígeno prostático, ve que el valor está aparentemente dentro del rango, o lo que ellos interpretan que, Sí, que claro. está en el rango, y por eso evitan, no, ya no tengo que ir al urólogo, pero desafortunadamente no todo es dogmático, es decir, no necesariamente que tenga un antígeno prostático bajo o normal, entonces la próstata no vaya a tener algún rasgo sospechoso de malignidad, o en el peor del contrario de los casos, que entonces el antígeno esté alto, pero cuando va a la consulta urológica, porque ese sí fue a la consulta porque tenía el antígeno alto, resulta que en la evaluación prostática la próstata está bien, ¿ves? Está normal. Entonces allí uno tiene que descartar algunas otras cosas, algunas otras enfermedades, patologías que me pueden elevar ese antígeno prostático y no necesariamente pensar que es en algo malo. Entonces esa es la idea de acudir al urólogo, y no solamente que voy a acudir con cierto miedo porque me pueden decir lo que yo no quiero escuchar. Totalmente. Bueno, la prevención siempre va a ser la clave. Y resulta que en la próstata no solamente son las patologías malignas, son un cáncer de próstata, sino también pueden pasar otras cosas, como la inflamación de la próstata a través de infecciones, un crecimiento benigno de la próstata, la hiperplasia, entre otras cosas que vamos a ir conociendo al regreso. Vamos a establecer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. El doctor Randy León nos sigue acompañando, médico urólogo. Y bueno, hoy estamos hablando del urólogo relacionado al caballero, pero el urólogo también ve a las mujeres. Así que bueno, activos con sus preguntas y comentarios, las redes sociales, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Regresamos.